Del Papa Francisco, la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. 18. El anuncio en la lengua materna, San Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe. En nuestro camino para redescubrir la pasión por el anuncio del Evangelio, para ver cómo el celo apostólico, esta pasión por anunciar el Evangelio, se ha desarrollado en la historia de la Iglesia, en este camino miramos hoy a las Américas. Aquí la evangelización tiene un manantial siempre vivo, Guadalupe. Es una fuente viva. Los mexicanos están contentos. Por supuesto, el Evangelio ya había llegado ahí antes de esas apariciones, pero desafortunadamente también había sido acompañado por intereses mundanos. En lugar de la vía de la inculturación se había recorrido con demasiada frecuencia el apresuramiento de trasplantar e imponer modelos preestablecidos europeos, por ejemplo, faltando al respeto de los pueblos indígenas. La Virgen de Guadalupe, en cambio, aparece vestida con las ropas de los autóctonos. Habla su idioma, acoge y ama la cultura del lugar. María es madre y bajo su manto encuentra lugar cada hijo. En ella, Dios se hizo carne y a través de María sigue encarnándose en la vida de los pueblos. La Virgen, de hecho, anuncia a Dios en la lengua más adecuada, es decir, la lengua materna. Y también a nosotros la Virgen nos habla en lengua materna lo que nosotros entendemos bien. El Evangelio se transmite en la lengua materna y me gustaría dar las gracias a las muchas madres y abuelas que lo transmiten a los hijos y nietos. La fe pasa con la vida, por eso las madres y abuelas son las primeras anunciadoras. Un aplauso para las madres y abuelas. Y el Evangelio se comunica como muestra María en la sencillez. Siempre la Virgen elige a los sencillos en la colina de Tepeyac en México, como en Lourdes y Fátima, hablándoles, les habla a cada uno con un lenguaje adecuado para todos, con un lenguaje comprensible como el de Jesús. Detengámonos entonces en el testimonio de San Juan Diego, que es el mensajero, es el muchacho, es el indígena que recibió la revelación de María, el mensajero de la Virgen de Guadalupe. Él era una persona humilde, un niño del pueblo. Sobre él se posa la mirada de Dios que ama realizar prodigios a través de los pequeños. Juan Diego había llegado a la fe y ya adulto y casado. En diciembre de 1531 tiene unos 55 años. Mientras está de camino, ve en un alto a la Madre de Dios que lo llama tiernamente. ¿Y cómo lo llama la Virgen? Hijo mío, el menor Juanito. Luego lo envía al obispo a pedirle que construya un templo ahí mismo donde se había aparecido. Juan Diego, sencillo y servicial, va con la generosidad de su corazón. Puro, pero tiene que hacer una larga espera. Finalmente habla con el obispo, pero no se le cree. A veces nosotros, los obispos, se encuentra de nuevo con la Virgen que lo consuela y le pide que vuelva a intentarlo. El indio vuelve al obispo y con gran esfuerzo lo encuentra, pero éste, después de escucharlo, lo despide y envía hombres a seguirlo.
He aquí la fatiga, la prueba del anuncio. A pesar del celo llegan los imprevistos, a veces de la propia Iglesia. De hecho, para anunciar no basta con dar testimonio del bien, hay que saber soportar el mal. No olvidemos esto. Es muy importante para anunciar el Evangelio, no basta con dar testimonio del bien, sino que hay que saber soportar el mal. Un cristiano hace el bien, pero soporta el mal. Ambos van juntos, la vida es así. También hoy, en muchos lugares, para inculcar el Evangelio y evangelizar las culturas, se necesita constancia y paciencia. No hay que temer a los conflictos, no hay que desanimarse. Estoy pensando en un país donde los cristianos son perseguidos, pero son cristianos y no pueden practicar su religión bien y en paz. Juan Diego, desanimado porque el obispo lo devolvía, pide a la Virgen que lo dispense y encargue a alguien más estimado y capaz que él, pero es invitado a perseverar. Siempre existe el riesgo de una cierta docilidad en el anuncio. Una cosa no funciona y uno retrocede desanimándose y refugiándose tal vez en las propias certezas, en pequeños grupos y en algunas devociones íntimas. La Virgen, en cambio, mientras nos consuela, nos hace seguir adelante. Y así nos hace crecer, como una buena madre que mientras sigue los pasos de su hijo, lo lanza a los desafíos del mundo. Juan Diego, tan animado, vuelve al obispo que le pide una señal. La Virgen se lo promete y lo consuela con estas palabras: no se turbe tu rostro, tu corazón. ¿Acaso no estoy aquí yo que soy tu madre? Esto es bello. La Virgen tantas veces cuando estamos en desolación y en la tristeza, en la dificultad, nos lo dice también a nosotros en el corazón: ¿no estoy aquí yo que soy tu madre? Siempre cerca para consolarnos y darnos fuerzas para seguir adelante. Luego le pide que vaya a la árida cima de la colina a recoger flores. Es invierno, pero a pesar de ello, Juan Diego encuentra unos preciosos, los pone en su manto y los ofrece a la Madre de Dios, quien lo invita a llevarlos al obispo como prueba. Él va, espera su turno con paciencia y finalmente, en presencia del obispo, abre su tilma, que es lo que usaban los indígenas para cubrirse. Abre su tilma mostrando las flores y he aquí, en el tejido del manto aparece la imagen de la Virgen, aquella extraordinaria y viva que conocemos nosotros, en cuyos ojos todavía están impresos los protagonistas de entonces. He aquí la sorpresa de Dios cuando hay disponibilidad, cuando hay obediencia. Él puede hacer algo inesperado en los tiempos y en las formas que no podemos prever. Y así se construye el santuario pedido por la Virgen y hoy se puede visitar. Juan Diego deja todo y con el permiso del obispo dedica su vida al santuario, acoge a los peregrinos y los evangeliza. Es lo que sucede en los santuarios marianos, meta de peregrinaciones y lugares de anuncio, donde cada uno se siente en casa porque es la casa de la madre, es la casa de la madre. Y siente la nostalgia del hogar, es decir, la nostalgia del lugar donde está la madre, el cielo. Ahí la fe se acoge de modo sencillo,
La fe se acoge de modo genuino, de modo popular, y la Virgen, como le dijo a Juan Diego, escucha nuestros llantos y cuida nuestras penas. Aprendamos esto cuando hay dificultades en la vida, vamos a la Madre. Y cuando la vida es feliz, vamos a la Madre a compartir también esto. Necesitamos ir a estos oasis de consuelo y de misericordia, donde la fe se expresa en lengua materna, donde se depositan las fatigas de la vida en los brazos de la Virgen y se vuelve a vivir con la paz en el corazón, quizás con la paz de los niños.